Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este segundo espacio de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Naybe Reyes García. En este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, en nuestro recursamiento número 70. Muy buenas noches y bienvenidos. Son las 19 horas con 58 minutos o las 7:58 p.m. horario de la Ciudad de México. Iniciamos a las 20 horas. Muy buenas noches y bienvenidos. Ya son las 20 horas, 8 de la noche, horario de la Ciudad de México. Vamos a dar inicio pues a este segundo espacio abierto de aprendizaje con, reitero, una servidora, su asesora virtual, maestra Naybe Reyes García, en esta semana número 1 del módulo 1 llamado Las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad en el recursamiento número 70. Bienvenidos este viernes 4 de agosto de 2023 a este segundo espacio abierto de aprendizaje. Recuerden que estos espacios de aprendizaje se realizan miércoles y viernes. Esta semana yo elegí el horario de las 20 horas. La próxima semana, con base en las votaciones, es importante que definamos el horario en estas semanas para realizar ya estos espacios de aprendizaje miércoles y viernes. Elijan su horario ahí en la plataforma al lado de novedades. Ahí dice, definamos el horario. Y bueno, el propósito de este segundo espacio de aprendizaje de este viernes 4 de agosto de 2023 es explicar las actividades y temas de la semana número 1 del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como reiterarles la bienvenida y la presentación al mismo. El propósito formativo de este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, es usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual maestra Naybe Reyes García, es por supuesto a través del correo electrónico institucional av.anaivet.reyes@prepenlinea-mediosep.edu.mx, así como por supuesto el foro aprendiendo. Recuerden que el foro aprendiendo como tal no tiene un valor dentro de la calificación o ponderación del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Sin embargo, en el caso de la actividad integradora 1 y en el caso del foro, del proyecto integrador de la semana 4, se solicita realicen ciertas aportaciones en el foro aprendiendo como parte de la actividad integradora 1 de esta semana y en su momento, la reitero, en el proyecto integrador que se debe de entregar en la semana 4. De ahí en fuera, las aportaciones que ustedes realizan en el foro aprendiendo es para conocer sus opiniones, reflexiones, análisis, compartir herramientas
con sus compañeros del grupo y por supuesto con una servidora, su asesora virtual, maestra Naibet Reyes García. Y también una forma de comunicación. La mensajería dentro de la plataforma también es la forma que considero más rápida, eficaz, eficiente y personalizada de comunicarnos, tanto una servidora, su asesora virtual, como ustedes, compañeros estudiantes, con una servidora y demás elementos, tanto con su SAME, con su tutora, entre otros. Y bueno, es a través de esta mensajería en donde ustedes la pueden ubicar en la parte superior derecha entre el icono de campana de notificaciones y su nombre, el icono del globo de comunicación. Ahí es la mensajería dentro de la plataforma para que si tienen cualquier duda o comentario, con gusto una servidora, su asesora virtual, reitero, maestra Naibel Reyes García, pues les comunique alguna duda o algún comentario. Bueno, también es muy importante el explicar las actividades del curso, los porcentajes que cada actividad del curso tiene, el valor dentro de la calificación del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad en este recursamiento número 70. Recuerden que de la semana 1 a la semana 3 se deben de entregar cada semana, en la semana 1, en la semana 2 y en la semana 3, dos actividades integradoras de las cuales no hay posibilidad de extensión o entrega fuera de tiempo, salvo que tengan un justificante que indique el por qué, causa, motivo o razón, pues no puedan ustedes haber entregado en tiempo y en forma, que ahorita lo veremos. Pero como tal, desde el mes de mayo de 2023, pues no se aceptan actividades fuera de tiempo. Sobre todo, recuerden, una servidora asesora virtual únicamente tiene esa posibilidad de abrir estas actividades integradoras únicamente, reitero, siempre y cuando se solicite la extensión 48 horas después del cierre de esta actividad integradora y con justificante para que una servidora pueda abrir estas actividades integradoras y se le pueda pues explicar causa, motivo, razón a mis superiores. Además, reiterarles que en el caso de la actividad integradora 4 de la semana 2, que es un foro de discusión, no hay posibilidad de abrir foros después de tiempo y reitero, ninguna actividad de la semana 4 o semana de integración, por ser la semana final del módulo, pues se reciben aún con justificante extensión por la situación de que recuerden que nuestro módulo 1 y este recursamiento, por lo mismo, número 70, tiene una duración únicamente de 4 semanas y el cierre de la semana 4, pues es el cierre también del módulo y del recursamiento número 70. Es importante decirlo y que lo tengamos claro, lo reitero, desde el primer espacio, que fue el miércoles, y hoy en este segundo espacio de esta semana 1 del módulo 1, las TICs en la sociedad. En el caso de la primera semana y de la tercera semana, hay que realizar un cuestionario de habilidades socioemocionales. Cada uno, tanto el de la semana 1 como el de la semana 3, tiene un valor del 5%. En total, los dos cuestionarios de habilidades socioemocionales tienen un valor dentro de la calificación del módulo 1 del 10%. Las actividades en plataforma, que son por supuesto los ejercicios de práctica, las actividades formativas, tienen un valor del 5%, mientras que las actividades de la semana 4, que es la semana en donde mayor peso tienen las actividades, son el proyecto integrador, con un valor del 30% dentro de la calificación del módulo 1, las TICs en la sociedad. El foro de integración con un valor del 8%. Recuerden que tanto en el foro de discusión de la actividad integradora 4 como en el foro de integración de la semana 4 tienen que participar mínimo en 5 ocasiones o más, pueden ser 6, 7, obviamente con base en los elementos y las instrucciones de cada foro de discusión. En el caso de la semana 4, también hay que realizar, aparte del proyecto integrador, de las 5 aportaciones o más en el foro de integración, la autoevaluación
con un valor del 5% dentro de la calificación, más por supuesto las actividades formativas con otro valor o con un valor más. Entonces es muy importante reiterar pues y el explicar la forma de el porcentaje y valoración de cada actividad dentro de este recursamiento 70, de este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Comentarles y reiterarles que no hay extensiones de las actividades integradoras, pero sí hay segundos intentos dentro de la entrega, dentro de la semana de las actividades integradoras. Por ejemplo, supongamos que un compañero el lunes por la tarde realizó su actividad integradora 1 y le faltaron, yo se las califico, se las retroalimento y le explico que le faltó colocar las citas y referencias con APA, por ende, pues su calificación no es muy buena, por decirles un ejemplo. Entonces, él, o ella, mientras esté abierta la semana, que recuerden que esta semana uno cierra el domingo 6 de agosto de 2023 a las 23:55 horas, horario de la Ciudad de México, o las 11:55 de la noche, PM, pasado meridiano, horario igual de la Ciudad de México, pues puede realizar la corrección, hacer nuevamente la corrección, subir un nuevo archivo, hacer un envío, un segundo intento, y una servidora pues mientras esté activa la semana y obviamente pues entiende y el sistema me avisará que hay un segundo envío y le haré la corrección. Una vez que obviamente ya hizo la corrección, pues la calificación también se califica nuevamente y se corrige y aumenta. Pero si esa persona, dígase compañero, compañero estudiante, pues quisieran hacer este segundo intento una vez cerrada, no sé, el lunes 7 de agosto, ya no se puede hacer porque, reitero, el domingo 6 de agosto de 2023 a las 23:55 horas, pues es el cierre. Entonces ya no se puede hacer un segundo intento. Si alguna persona no puede entregar estas actividades integradoras, reitero, para solicitar una extensión deben de entregar un comprobante que justifique por correo electrónico de una servidora, su asesora virtual, maestra Naybe Reyes García, ante la falta de entrega a la actividad integradora, pues ese justificante, por ejemplo, puede ser una cuestión de salud, donde tal vez estuvo internada la persona en el hospital, por decirles un ejemplo. Bueno, me mandan ahí su hoja de que estuvo internada, le toman foto o escanean y me la mandan al correo de av.anaibet.reyes@prepenlinea-mediocep.edu.mx, como lo mencionaba al inicio de este espacio, y que siempre lo voy a decir el correo institucional al inicio de cada espacio, para si ven la grabación, con gusto ahí lo regresen. Pero es importante que me soliciten esta extensión. Tienen 48 horas para solicitarla después del cierre de la semana de entrega de estas actividades integradoras que desean realizar. Por ejemplo, supongamos que alguien por alguna situación, por ejemplo en este caso de que se sintió mal y estuvo en el hospital y no pudo entregar las actividades, pues tiene justificante. Entonces me puede enviar sin problema ese comprobante de internación, o en el seguro o en social o en el ISSSTE o en, no sé, en algún hospital privado, no sé, por decirles un ejemplo únicamente, para yo poder realizar esa apertura de estas actividades integradoras y mandarle también el justificante y comprobante a mis superiores para que estén enterados, y por supuesto para abrirle las extensiones, pero solo tendría el lunes 7 de agosto y el 8 para solicitarme dicha prórroga para apertura de estas extensiones de actividades integradoras que desean realizar. ¿De acuerdo? Bueno, continuemos. En el caso de esta semana número 1 se verán los contenidos de la unidad 1 llamada las TICs en la sociedad. La primera semana, y recuerden, inició este lunes 31 de julio de 2023 y cierra este domingo 6 de agosto de 2023 a las 23:55 horas o las 11:55 de la noche,
horario de la Ciudad de México. Recuerden, por favor, estar muy conscientes que son horarios de la Ciudad de México. En esta unidad número 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, hemos hablado y se habla de la evolución y la importancia de los medios masivos de la comunicación, como el cine, como la radio, como la televisión, pero también el desarrollo de las telecomunicaciones, el surgimiento de los ordenadores o computadoras y el surgimiento y desarrollo del Internet, pues han facilitado y han permitido el desarrollo de estas tecnologías de la información y de la comunicación. Vamos a ver justamente esta línea del tiempo. Vamos a ver justamente esta línea del tiempo. Hemos hablado de que, pues si bien el ser humano desde la época que está en las cavernas, en la prehistoria, empieza a desarrollar y a buscar darse a conocer y mostrar también a los demás cómo vivían, cómo cazaban, y esto lo hacían a través de las pinturas en estas cavernas. Estos son como los antecedentes. En el año ya 2400 antes de Cristo se tienen los primeros antecedentes del servicio postal como carta, como un medio de comunicación en ese momento en Egipto, pues eran papiros que se enviaban a través de emisarios, en donde enviaban como forma de comunicación escritos a un emisor, de un emisor, que era quien escribía dicho papiro, dicha información, a un receptor que recibía, valga la redundancia, a través de pues estos primeros usos de documentos de servicio de mensajería que se tienen es en Egipto en el 2400 antes de Cristo. También, por supuesto, hay evidencia de envío de servicios de comunicación y de mensajería y servicio postal de sociedades como la antigua Persia, China, la India y Roma en el año 1874 a.C. Ya muchos años después, ya con el desarrollo y avances de la tecnología en esa época, existe también el desarrollo de lo que se conoce como el fax actualmente, que en su momento fue desarrollado por Alexander Bain, quien patenta el 27 de mayo de 1843, 33 años antes que Alexander Graham Bell patentara el teléfono, pero en ese momento Alexander Bain lo llama pantelégrafos y empieza a tener un uso comercial como pantelégrafos en las ciudades francesas de París y de Lyon en el año de 1865. ¿Cuál es la importancia en su momento del pantelégrafo o lo conocemos hoy como fax? Que no solamente se empieza a compartir textos, sino también imágenes. Y sobre todo se desarrolla el pantelégrafo o fax a principios del siglo XX. En ese momento también, ya en 1865 y en adelante, pues está el telégrafo, el cual fue un invento en donde se está de un dispositivo de comunicación diseñado para transmitir a distancia por medio de señales eléctricas y a través de la clave Morse, en donde se enviaban letra por letra, inclusive los mensajes que se realizaban se cobraban por cada letra que el mensaje pues llevaba. Entre mayor número de letras, mayor información y mayor costo tenía el envío por ese medio. En ese momento también ya se están desarrollando otros medios masivos de comunicación, como el periódico en las principales ciudades del mundo, como en Londres, Inglaterra, en Alemania, en Múnich, en Francia. También se está desarrollando el periódico en América, en Estados Unidos de América y en otros países. La radio estaba también ya surgiendo, también el teléfono, por supuesto, los libros, los periódicos, las revistas.
El teléfono surge ya en 1876, el 14 de enero. Se considera el día en que Alexander Graham Bell pues patenta en Estados Unidos el teléfono, aunque se comprobó que el primer hombre que tuvo la idea del teléfono pues fue Antonio Meucci, y en 1901 pues ya se está desarrollando ya a inicios del siglo XX la radio. La radio que se basa en envío de señales de audio a través de ondas, en donde fue Guillermo Marconi, el inventor italiano, al que se le atribuye la invención y la realización de la primera transmisión de radio en Europa, aunque se considera que Nicolás Tesla tenía como la idea, pero es bien este Guillermo Marconi quien lo patenta y desarrolla el primer invento de la radio. Obviamente el auge de la radio es, por supuesto, en el siglo XX, al igual que el periódico, el cine, que en el caso de México son los hermanos Lumière, que como había ya una patente en Estados Unidos no permitían el acceso del cine, del famoso cinematógrafo Lumière a Estados Unidos, pero que en México sí se permitió. De hecho, las primeras imágenes grabadas y filmadas en México por los mismos hermanos Lumière fueron justamente desfiles y cabalgatas de Porfirio Díaz, y que las primeras proyecciones se realizaron justo ahí en el centro del país, ahí en la Ciudad de México, y bueno, donde se mostraban imágenes de la Francia del siglo XIX, principios del XX, y también eran las grabaciones. Entonces el cine en México pues tuvo un gran impacto como en el mundo. Y también era la forma, tanto en la radio como en su momento en el cine, en que las masas se informaban de lo que estaba aconteciendo no solo en ese país, sino en todo el mundo. La televisión se desarrolla en 1926 por el escocés John Logie Baird. En 1926 él desarrolla y efectúa la primera experiencia real utilizando dos discos, uno como el emisor y otro como el receptor. Si bien la televisión a blanco y negro fue un desarrollo de un escocés, es un mexicano, el ingeniero Guillermo González Camarena, en la segunda década del siglo XX, quien desarrolla la televisión a color, lo cual permite que en México pues surjan los primeros canales, como en su momento pertenecientes al Telesistema Mexicano, como es el Canal 5, que a la fecha llegaba a sus siglas, XHGC, Guillermo González Camarena. Y bueno, en 1939 en adelante se considera el desarrollo de las primeras computadoras en el mundo. En Harvard se desarrolla Mark I, que es de las primeras computadoras en el mundo, Mark I, y diferentes universidades para permitir el desarrollo de las computadoras y la evolución. Para 1969 surge el Internet con el científico británico Berners-Lee, quien desarrolla en los años 80 el dominio hipertexto navegación y el desarrollo del WWW World Wide Web. Y para 1971 surge el correo electrónico por parte del informático programador estadounidense Raymond Samuel Wright Tomlinson, y esto permitió que a través del Internet, el desarrollo de correo electrónico, pues surgieran las redes sociales virtuales, como fueron en su momento MySpace, buscadores como Explorer, donde tenían navegadoras como Bing, Google, que se vuelve y surge, fundado en 1998 por Larry Page y Sergey Brin, que actualmente pues es sin lugar a dudas el navegador o buscador más usado, lo cual ha hecho que Larry Page y Sergey Brin esta semana aparezcan entre los 10 hombres más ricos del mundo por el desarrollo de Google o Google.
Y por supuesto, también a la par, en los años 90 está también desarrollándose eh, Facebook en su momento, en Harvard, con Mark Zuckerberg. Por supuesto, MySpace, que se desarrolla en finales del siglo XX, principios del XXI, y otras redes sociales virtuales como HiFi, entre otros. También ya en el siglo XXI, surge YouTube. Es un sitio web dedicado a compartir videos y programas de televisión, creado en febrero de 2005 por Chad Hurley, Steven Chain y Jawed Karim. Para 2006, los fundadores de Twitter, llamado Jack Dorsey, Noah Glass, Ivan Williams y Biston, desarrollan este servicio de microblogging creado originalmente por estas personas y que vendieron el año ya pasado y este año 2023, pues oficialmente Twitter ya no tiene el famoso pajarito como su elemento y se ha cambiado y fue comprado por Elon Musk, el que actualmente es dueño de Twitter, que ahora se llama x.com. Inclusive ya no son tweets, son X, unas cosas de X. Y en 2009 fue desarrollado WhatsApp por el ucraniano Jan Koum y el norteamericano Brian Acton, que años después venderían también a Mark Zuckerberg WhatsApp. Y bueno, a grosso modo, pues son los medios como han evolucionado en la historia de la humanidad. Esta evolución, el desarrollo de las telecomunicaciones, el surgimiento electrónico de estos recursos digitales ha hecho que medios tradicionales como el mismo libro, las revistas y los periódicos tengan ahora una versión impresa o de formato físico y también una versión digital, lo cual ha hecho que acerque al conocimiento, la información a diferentes personas en todos lados del mundo. En el caso de México, pues existen muchos periódicos y revistas que antes tradicionalmente se imprimían y que ahora tienen su versión impresa, lo cual también les ha permitido generar ingresos no solamente de las ventas de los periódicos impresos, sino también del elemento digital. Actualmente ya no te puedes limitar solamente a tener el periódico que en los años 80 o 90 pues no podías tener acceso más que a los periódicos y en las noticias de los medios de tu país. Actualmente puedes ver lo que se está hablando de México en Francia, en Inglaterra y estar enterado de lo que sucede al minuto en cada parte del mundo y obviamente tanto en el idioma español o en cualquier inglés, francés o en el que sea, lo cual trae una ventaja de transformación y que puede ayudar a los lectores a estar mucho más informados y ver diferentes puntos de vista de los medios masivos de comunicación. Gracias también a estas tecnologías de la información y la comunicación, surgen las llamadas bibliotecas virtuales o también denominados por algunos especialistas bibliotecas sin muros, ya que muchas instituciones, especialmente las educativas, proporcionan estos servicios a sus estudiantes, docentes y administrativos, así como al público en general. Por ejemplo, vemos la red de revistas, de tesis, de libros de la Universidad Nacional Autónoma de México, de las bibliotecas Vasconcelos, los cuales recuerden las bibliotecas virtuales o bibliotecas sin muros, no solo son un almacén de recursos de información electrónica, sino que ofrecen servicios a los lectores como búsqueda de información, orientación en temas específicos, sugerencias bibliográficas, consulta de diccionarios y anuarios, entre otros. Todo en línea y de forma automática. Existen muchas bibliotecas virtuales o sin muros que dan este tipo de servicios en nuestro país, como la biblioteca del CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional, la Biblioteca Digital de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra,
la Biblioteca Virtual de Letras Mexicanas, la Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Veracruzana, inclusive la Biblioteca Digital Mundial en su versión en español, así como acceso en línea y gratuito a documentos de las hemerotecas nacionales, una de las más importantes de México y sin lugar a dudas de América Latina, que es la Hemeroteca Nacional Digital de México. Y también la Real Academia de la Lengua Española nos permite inclusive revisar su diccionario en línea, lo cual nos puede ayudar a resolver dudas sobre significados, usos y sinónimos del español, así como en el caso de México, acceder a algunos términos prehispánicos, noticias mundiales y otros recursos. Es muy importante reiterar que ustedes naveguen, revisen estas bibliotecas virtuales para que no solamente pues amplíen sus conocimientos, sino que se familiaricen con ellos e inclusive instalen sus aplicaciones para poder consultarlas en sus dispositivos móviles. Ya hemos comentado pues que gracias al desarrollo del Internet, que es una red informática que permite la interconexión descentralizada de computadoras a nivel mundial, que las computadoras pues alrededor del mundo se comunican entre sí sin importar el lugar en que se encuentran físicamente y sin que sea necesaria una computadora principal. Entre los recursos que Internet proporciona encontramos los siguientes: acceso remoto entre computadoras o telnet, correo electrónico con servicios SMTP, transferencia de archivos de servicios FTP o P2P y por supuesto el World Wide Web, conocido popularmente como el www, que funciona bajo el protocolo HTTP. Y es que gracias al Internet y los navegadores o buscadores, podemos buscar y encontrar dentro de la web o dentro de la red lo que colocan diferentes usuarios. Y estos navegadores nos van a ayudar a filtrar y eliminar estos elementos nocivos. Estos navegadores son, recuerden, de Internet, programas informáticos o software que pueden ayudarnos a encontrar archivos en formatos de texto, audio, imagen, video, etc. Dentro de los buscadores o motores de búsqueda, tenemos directamente los buscadores generales como Google, como Bing, como Yahoo, entre otros, y los académicos, que son buscadores especializados, los cuales nos permiten búsquedas más serias. Dentro de los buscadores académicos tenemos el más utilizado, Google Académico, la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Redalic. Este proyecto es creado por la Universidad Autónoma del Estado de México y su objetivo es ser una plataforma líder en servicios. Ojo, estuve revisando algunas actividades integradoras, me ponían que sus referencias son buscadores. No, sus referencias es la fuente de donde obtienen, es decir, en la página de internet, por ejemplo, del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, puede ser un artículo de un periódico del Universal. Esa es como tal su fuente o su referencia, no el buscador Google, no, es el lugar, el sitio, pero hay que colocar la cita, no Google, no Google Académico. Es el apellido del autor, el año, el título y la URL de donde lo obtuvieron. Pero debe de tener, por ejemplo, un autor, no Google, no es un navegador, una referencia es de dónde dentro de la red de redes que es el Internet, quién es el autor, por ejemplo, si es una página de una persona, un investigador, ¿no? Entonces el nombre y el apellido, si es una página de la Organización de las Naciones Unidas, entonces ahí el autor es la ONU, el año que fue subida esa publicación, el título y la URL y la consulta, pero como tal, una referencia no es Google. ¿De acuerdo? Es importante decirlo y mencionarlo para que no lo hagan nuevamente.
¿Ok? En el caso del correo electrónico ya hablábamos que fue desarrollado en el año de 1971 y es actualmente uno de los medios o espacios virtuales para el intercambio de mensajes en un tiempo diferido, que se redactan textos y se transmite a un destinatario en busca de una respuesta. Estos, por lo general, en el correo electrónico, pues es un medio de comunicación muy formal, porque se tiene claro quién es el emisor a un remitente. Ahí también, por su parte, el chat es como un espacio mucho más informal, nos dice Rafael Serrano en su tesis, que puede servir más bien como un observar inquietudes individuales e identificar la magnitud de los desacuerdos o de los rechazos, ya que enmascarados en un nickname o apodo, pues las personas o dialogantes pues manifiestan su relativa malestar y su sinceridad sobre inconformidades o inconvenientes en sus organizaciones. Y es que las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad han evolucionado en los últimos 200 años con invenciones de las computadoras, de los medios masivos, y esto ha generado a estas tecnologías de la información y comunicación o TIC, y se han convertido en dispositivos tecnológicos que modifican radicalmente nuestra manera de aprender, conocer, hacer y convivir. Bueno, si bien también no solamente nos han ayudado y han acercado estas tecnologías de la información y la comunicación, sino también nos han cambiado la forma en cómo aprendemos, cómo trabajamos, inclusive la educación tradicional y presencial también se ha visto modificada porque tanto los estudiantes como los docentes tienen un proceso diferente en comprender gracias a la ayuda que les permiten estas tecnologías, como en la educación también a distancia y virtual, en donde se aprende sin la presencia del profesor y sin estar en el aula, perdón, o en los modelos que combinan ambos procesos, que también se les llaman modelos híbridos o semipresenciales. En el caso de la educación presencial, en línea o semipresencial, ya se utilizan videos, presentaciones digitales o utilización de Internet en la manera en que se puede buscar, encontrar y manejar a través de la información de la web. Esto ha permitido conocer las herramientas que nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación o TIC y utilizarlas en nuestra labor diaria, no solamente para elementos que nos sirven, pues son más eficientes y eficaces, sino también para convivir con otras personas y aprender colectivamente. Y a grosso modo, pues estos son los temas de esta unidad 1, las TICs en la sociedad. Vamos a ver qué entregar y cómo entregar las actividades de esta semana número 1. Recuerden que hay que entregar en esta semana número 1 dos actividades integradoras. La primera es buscar información. La actividad integradora 2, uso e impacto de las TICs en la sociedad. La actividad formativa 1, búsqueda de información confiable. Y la actividad formativa 2, procesador de texto. Recuerden que las actividades formativas tienen tres intentos permitidos, donde se queda la calificación más alta. Si ustedes están realizando sus actividades formativas y van guardando y de pronto se salen, se queda como que ese intento sigue en proceso. Es hasta que ustedes le den clic en el botón enviar todo y terminar, obviamente una vez que ya revisaron, que tienen todas las respuestas correctas, que ya está todo correcto y revisado, su actividad formativa, que le deben de dar clic en el botón enviar todo y terminar para que se genere un intento y al generarse un intento también se califica de forma automática dicha actividad formativa. Por eso en estas actividades formativas tienen 3 intentos permitidos y de esos 3 intentos permitidos se queda la calificación más alta. Si ustedes en el primer intento sacan 100% o la máxima calificación, pues ya no es necesario hacer un segundo o un tercer intento.
Pero si ustedes en el primer intento en esta actividad formativa 1 o en la 2 sacan, decirles un ejemplo, un 7 y hacen un segundo intento y sacan un 8 y en un tercer intento sacan un 6 otra vez, pues no hay problema porque se queda la calificación más alta de esos 3 intentos. En el caso del cuestionario de permanencia estudiantil en prepa en línea CEP, donde necesitamos saber su opinión y ayudarlos, en ese caso solo es un solo intento, es un cuestionario que se tardan de 10 a 15 minutos y les pedimos por favor que lo realicen. Y este cuestionario de permanencia estudiantil de prepa en línea CEP, pues solo es un intento y les pedimos por favor que nos lo hagan, que lo realicen, por favor, que nos lo hagan llegar. El ejercicio de práctica uso del teclado es solamente un documento que se descarga y no hay que subirlo a plataforma. La actividad socioemocional es un PDF interactivo, el cual una vez que ustedes lo descargan, lo pueden llenar y con base en la grabación o en la sesión de su tutora de esta semana 1, pueden realizarlo y llenarlo, lo cual les va a servir para la realización del cuestionario socioemocional, que recuerden tiene un valor del 5% dentro de su calificación del módulo y tienen 3 intentos permitidos. En el caso de sus actividades integradoras 1 y 2, como todas las actividades integradoras del curso y el proyecto integrador, es importante que citen a partir y con base en el manual de citación y referencias de prepa en línea CEP basado en APA, el cual está en la sección novedades que una servidora ahí se los colocó el PDF para que ustedes lo descarguen y con base en ello ustedes hagan las citas dentro del trabajo. Recuerden que en APA se debe colocar el apellido, entre paréntesis, el apellido, coma, el año de la publicación como citas después del párrafo, no al final, sino al final del párrafo, no al final de la hoja como otros referencias, sino que hay que colocar en el trabajo, enfrente, entre comillas, y al final de este párrafo no mayor a 40 palabras, su cita, entre paréntesis, el apellido y el año de la publicación, y al final colocar toda la referencia, que es el primer apellido del autor, coma, la primera letra del nombre del autor, el año, el título, el país y la editorial, y si tienen o es una URL, pues de dónde lo obtuvieron y cuándo fue la consulta. En el caso de la unidad 1, las TICs en la sociedad, la actividad integradora 1, buscar información, hay que descargar una plantilla. Ustedes al ingresar a la actividad integradora 1, leen con atención las instrucciones, ahí les dice, descarga el documento fuentes de información. Al darle clic en la palabra fuentes de información, les va a descargar un archivo, documento, procesador de texto Word, que es una plantilla predeterminada, la cual ustedes tienen que resolver y tienen que llenar ahí lo que se les solicita, que son las TICs, llenar ahí y colocar las fuentes y las referencias de la tabla que se les pide. Una vez que realicen tanto la actividad, hay que nombrarla con el siguiente nombre o nomenclatura, que son sus dos apellidos, paterno y materno, guión bajo, su primer nombre. Si tienen varios nombres, solo coloquen el primero, por favor. Guión bajo M01S1AI1, que significa módulo 1, semana 1, actividad integradora 1. Mientras que la actividad integradora 2, uso e impacto de las TICs en la sociedad, en esta actividad integradora hay que realizar dos archivos y subirlos en esta actividad integradora. Un archivo documento procesador de texto y otro que es una hoja de cálculo en donde ambos deben de incluir lo mismo. Una tabla tanto en la hoja de cálculo y otra en un documento de procesador de texto, en donde en ambas tablas deben de agregar en una columna
el años, hogares en México que cuentan con computadoras y en otra columna, hogares en México que cuenten con internet y con conexión. En este caso, en ambas tablas, recuerden, en una, hogares en México con computadoras pero sin internet por año. Para ello, en la última columna, realiza la resta de hogares en México que cuenten con computadoras menos el número de hogares que cuentan con conexión a internet por año. En Excel pueden realizar la resta. Después van a buscar información sobre la importancia del Internet en la sociedad actual y consultar mínimo 2 fuentes distintas a las proporcionadas por la plataforma. Recuerden verificar la confiabilidad de la información. 5. A partir de la información consultada en ambos documentos, generen una misma conclusión, tanto en el documento procesador de texto como en el hoja de cálculo o Excel. Deben de colocar todos los elementos igual, tanto la tabla, tanto las conclusiones de al menos 12 renglones sobre las implicaciones de tener acceso a Internet y cuál es la situación en México y colocar sus fuentes de información. En ambos documentos también, de acuerdo a su experiencia, respondan las siguientes preguntas. A. ¿Qué ventajas encuentras en la utilización de la hoja de cálculo en la elaboración de tablas? B. ¿Para qué tipos de tareas utilizarías la hoja de cálculo? Y C. ¿Para qué tipos de tareas utilizarías el procesador de textos? Una vez que realices lo que se te indica en los documentos, guárdenlos en la computadora con los siguientes nombres y súbanlos ambos dentro de la actividad integradora 2. Recuerden, el archivo documento procesador de texto Word lo tienen que nombrar con sus dos apellidos, paterno y materno, guión bajo su primer nombre, guión bajo M01S12, guión bajo Word, y la hoja de cálculo o Excel, recuerden, lo tienen que guardar con sus dos apellidos, paterno y materno, guión bajo primer nombre, guión bajo M01S1AI2, guión bajo Excel. Una vez que tengan ambos archivos, suban ambos, nada más le dan primero suban el de Word, le dan añadir envío o primero suban el de Excel y luego el de Word, pero ambos deben de estar dentro de la actividad integradora 2, uso e impacto de las TICs en la sociedad y carguen ambos documentos en la plataforma. Recuerden, por favor, que guardarlos en formato doc o docs y en archivo procesador de textos y XLS o XLX en la hoja de cálculo para que una servidora o asesora virtual pueda revisarlos. En el caso de la actividad formativa 1, búsqueda de información confiable, identificarán elementos básicos para la búsqueda de información confiable. Recuerden, tienen 3 intentos permitidos, donde se queda la calificación más alta y al darle clic en el botón enviar todo y terminar, se genera un intento y una calificación. Igual en la actividad formativa 2, procesador de texto, en esta actividad identificarán configuraciones básicas del procesador de texto Word, donde igual tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. Así como los exhorto, por favor, a votar únicamente en esta semana número 1. Hay que realizar la votación para definir el horario de los espacios de aprendizaje, que recuerden, se realizan miércoles y viernes de cada semana. Denle clic en el botón Definamos el horario para nuestras sesiones, que se encuentra dentro de la plataforma a un lado de Novedades. Y recuerden que el ejercicio de práctica uso del teclado, en este evalúan la velocidad con que escriben en el teclado. Para ello vas a descargar un documento donde este ejercicio, que es de práctica, no es necesario que se suba ningún documento o evidencia en plataforma. Únicamente es para que ustedes practiquen. En el caso de la actividad socioemocional, recuerden, es un PDF de descarga interactivo y que deben de realizar pero no entregar.
simplemente y con base en lo observado en la sesión videograbada de su tutora, y van a responder el cuestionario socioemocional, el cual sí tiene un valor y se realiza de forma automática. La calificación, ustedes tienen que responderlo, obviamente, este cuestionario socioemocional, que les permitirá reforzar sus conocimientos acerca de la lección de habilidades socioemocionales de esta primera semana, donde importante recordar que mientras no hagan clic en el botón enviar todo y terminar, la plataforma registrará que aún están realizando la actividad. Si llegas a interrumpirla, podrás volver al intento que se encuentra en proceso. Una vez que termines de contestar todos los ejercicios, asegúrate de que tus respuestas son correctas y luego pulsa el botón o darle clic en el botón enviar todo y terminar para que se genere un intento y se califique. Recuerda que debes dar clic en el botón enviar y terminar para que la plataforma contabilice tu participación. Recuerden, tanto en cuestionarios socioemocional como en sus directamente actividades formativas. Y bueno, les reitero la importancia, por favor, de realizar el cuestionario de permanencia estudiantil en Prepa en Línea CEP, ya que, mis estimados estudiantes, este cuestionario de permanencia estudiantil en Prepa en Línea CEP es con la finalidad de apoyar su trayectoria escolar en Prepa en Línea CEP, donde les pedimos que respondan este cuestionario de permanencia estudiantil en Prepa en Línea CEP, que consta de dos secciones, A y B, y al responderlo, que te quitará entre 10 a 20 minutos en total, pues te recordamos que la información que nos proporciones es confidencial, que agradecemos su apoyo de antemano ante las respuestas que nos serán de utilidad para saber cómo podemos favorecer tus estudios en Prepa en Línea CEP. Nota, si van a responder el cuestionario desde su dispositivo móvil o celular, les sugerimos visualizarlo de manera horizontal para observarlo adecuadamente, o pueden activar la visualización para escritorio en los 3 puntos de la parte superior derecha de la pantalla de su celular. Cualquier duda o comentario, recuerden que estoy a sus órdenes dentro de la sección el foro aprendiendo, pero sobre todo dentro de la mensajería, dentro de la plataforma, o el correo electrónico institucional. Pues les reitero la bienvenida y les pido por favor que entreguen esta semana, antes del cierre de esta semana número 1, que es este domingo 6 de agosto de 2023, a las 23:55 horas, horario de la Ciudad de México, pues todas sus actividades. Nuevamente bienvenidos, estoy a sus órdenes, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana. Descansen, bonito fin de semana, hasta pronto, bye.